tengo que sentir que se abre, ¿no? Entonces es donde me tengo que centrar y cuando suelto el aire tengo que sentir que se cierra y mi diafragma se tiene que contraer y se tiene que expander, pero no para el abdomen, sino para los pulmones, para tirar de los pulmones para abajo. Normalmente me llegan pacientes que están ya hartos, ¿vale? Que están hartos de ir a diferentes especialistas, de ir a distintos médicos y que no se resuelva su problema. ¿Crees que la gente actualmente tiene buenos hábitos o que no? La gente no tiene buenos hábitos en general. Todo me pasa, no sé por qué, o tengo muy mala suerte, tengo muy mala salud y yo no puedo hacer nada, ¿no? Hay muchos sitios donde hay mucho intrusismo. Que realmente meditar no es quedarte en blanco, sino es quedarte en un limbo, pero concentrado en lo que estás haciendo y como que conectado contigo mismo. Hay muchísimos tipos de meditación. No es que dejes la mente en blanco, sino lo que anulas es el pensamiento, o en lo que dejas que vengan los pensamientos pero no se queden. Hay cierta música que te ayuda a meterte en ti mismo, concentrarte y quedarte fijo en esa sensación de la música. ¿Qué cosa tiene buena la música? Que activa todo el cerebro a la vez. La explotación laboral, o sea, médicos y enfermeros es que tienen unos horarios que deberían estar prohibidos, o sea, hay unos turnos que no deberían de contratar más y tener un horario normal. Muy buenas y bienvenidos un día más a un nuevo podcast de Bielas y Birras. Hoy estamos con una invitada muy especial, Marisa. Muchísimas gracias por venir. A vosotros por invitarme. Estamos deseando hacerte preguntas de este tema. Quiero empezar preguntándote qué es la psiconeuroinmunología clínica, qué es, cómo llega a tu vida y campos de la PNI son los que más atención te han llamado. Pues ese palabra tan difícil de pronunciar, ¿verdad? Y a veces de entender, es una manera de ver la salud y de trabajar la salud, pues como le gusta tanto a la gente, holística o global. Realmente sería con lo más parecido a medicina interna. Estamos acostumbrados a que cualquier cosa en la medicina siempre va por bloques separados, ¿no? Pues vamos a, yo qué sé, al traumatólogo y luego al inmunólogo y luego pues nos pasa algo al digestivo o al oculista. Entonces es como si las cosas en nuestro cuerpo estuvieran separadas, que es como lo vivimos y lo tratamos, ¿no? Pero realmente no es así. Realmente la salud es una sola. Y cómo funciona en global. Y hay que trabajar un problema de salud de esa manera global, viendo todos los sistemas que están en el caso de la enfermedad de cualquier persona, todos los sistemas que están afectando a que la salud no sea la correcta en ese caso. Entonces, es algo parecido a eso. La psiconeuroinmunología entró en mi vida hace ya un montón de años. Yo lo conocí en un curso, a través de una profesora de un curso, que era un posgrado de osteopatía que estaba haciendo. Me sacaron a mí como alumno de ejemplo y empezó a hacer lo que iba a hacer de osteopatía, pero empezó a ver cosas que yo tenía mucho dolor y cosas que me pasaban, y entonces en vez de estar conmigo 10 minutos para enseñar una técnica, pues estuvimos como hora y media, y a partir de ahí me mandó a otra terapeuta que trabajaba en Madrid, porque yo vivía en Oviedo, y ahí empecé con la psiconeuroinmunología para mí, como tratamiento, como paciente, ¿no? Fue tal el cambio que decidí, esto tengo que estudiarlo y esto tengo que aplicarlo con mis pacientes, porque realmente es algo que resuelve un montón de casos, que en la fisioterapia nos pasa, que a veces nos llegan pacientes que no podemos mejorar de verdad, ¿sabes? Es como que se cronifican, pues te viene ahora con una tendinitis y luego te viene con otro dolor y luego con dolor de cuello y luego con lumbares y luego con lo que sea, ¿no? Pero siempre están viniendo, siempre les está pasando algo. Y poder tener una herramienta que te ayuda a encontrar lo que está ocurriendo y resolverlo a largo plazo, para mí era muy importante. Fue un gran cambio en mi vida y por eso decidí luego estudiar. Pero ¿y tú cómo consigues, por ejemplo, lo que comentaste antes de que la psiconeuroinmunología es la parte que conecta todo de la medicina? ¿Ya? O sea, todas las cosas que nosotros creemos que tengo que ir al psicólogo, por ejemplo, al traumatólogo, todo. ¿Cómo consigues tú decirle a una persona, mira, todo esto trata de un solo cuerpo y tenemos que preocuparnos por todo? Obviamente que, claro, cada persona va a decir, vale, pero yo voy a seguir con mi manera tradicional de ir a cada uno porque cada uno sabe más de ese tema.
¿cómo consigues tú decirle, oye, sí, pero todo va conectado? Claro, esto, mira, por ejemplo, esto sería fácil explicarlo como cuando llega un paciente. A mí normalmente me llegan pacientes que están ya hartos, ¿vale? Que están hartos Ok. de ir a diferentes especialistas, de ir a distintos médicos y que no se resuelva su problema y que siempre estén mal. O a veces ya llegan igual con mucho dolor o con mucha desesperación, también con mucho estrés, a veces incluso ya con un poco de depresión y de ansiedad de ver que su salud no mejora de ninguna manera por mucho que ellos hacen todo lo que se supone que tienen que hacer. Entonces, normalmente en esa primera sesión en la que me van a traer lo que ellos tienen, sus pruebas médicas, una parte muy importante es ver desde cuándo ocurre esto, ¿no? Cuándo empiezan los primeros síntomas, qué va pasando, cómo se va desarrollando esa enfermedad. Y a veces no solo respecto a esa patología que ellos traen, sino a su salud en general en todos los aspectos. Entonces, normalmente ahí vamos a poder ver, tanto yo como el paciente, cada uno cosas diferentes, pero vamos a ver que hay una línea conductora de cómo ocurren las cosas, qué cosas van pasando también en su vida, ¿no? Porque también tiene que ver con su historia de vida normal, con sus hábitos de salud, con el sueño, con la alimentación, con el ejercicio, evidentemente con su carga genética, ¿no? Pero una cosa que hablamos mucho en psiconeuroinmunología es la epigenética, es decir, lo que nosotros podemos hacer, nuestros hábitos de vida y nuestro estilo de vida por la expresión de los genes, ¿no? Cómo eso hace que cambie la expresión de los genes. Entonces, al ver cómo han ido viviendo su vida y cómo se ha ido desarrollando la enfermedad, vamos a ir viendo también un camino, si es posible, para ir desandando esa enfermedad, yendo hacia atrás, ¿no? Encontrar qué cosas tienen solución o qué cosas tienen mejora. Entonces, normalmente después de esa primera sesión, para el paciente es muy fácil verlo, porque comprende, o sea, antes siempre estaba viendo justo lo que le pasaba en ese momento y ahora me duele esto y voy a este especialista, y ahora me duele el otro y voy al otro especialista. Y ninguno puede hacer mucho más por mí, sobre todo en lo crónico, ¿vale? Que darme una pastilla o darme algo de medicación o un paliativo. Es verdad que la medicina en lo agudo es espectacular y maravillosa, pero en lo crónico hay muchas veces que no lo puede resolver. Entonces, lo que haces es eso, ponerte una tirita, quitarte el dolor, algo parecido. En cuanto el paciente lo puede ver, es mucho más fácil poder plantear un tratamiento y entonces elegir a qué médico tengo que ir o qué prueba me tengo que hacer o realmente qué especialista es el que necesito, porque a veces pienso que necesito un especialista, pero luego es otro el que realmente lo va a poder llevar bien. Y hay veces que si el tema es muy complejo y no les ha visto nunca un internista, sí que les digo, bueno, pues vamos a buscar un internista, ya sea en lo público o en lo privado, pero vamos a encontrar a alguien que sea capaz de ver todo esto en global, porque requieren a lo mejor un ajuste de todas las diferentes medicaciones que están tomando, que eso no entra en mi campo, ¿no? Entonces yo no puedo ni quitar ni poner medicaciones. Entonces muchas veces hay muchos efectos secundarios que está teniendo el paciente, que es por la propia medicación que ha estado tomando, que lleva muchos años tomando, porque se ha convertido en una medicación crónica y no debería de estar tomándola de manera crónica o no es la solución. Entonces necesita, por un lado, un médico internista o ¿cómo se llaman ahora también? Hay en muchos centros de salud que hay no se llama inspector de caso, tiene otro nombre, que es como el que mira lo que le han mandado todos los distintos médicos, pero no es internista. Yo prefiero en eso un internista que está acostumbrado a ver un montón de cosas distintas, a comprender, a ver una analítica y a ver la medicación y comprender quién está fastidiando por ahí, ¿no? Y a partir de ahí, pues plantear un tratamiento. Eres directora del equipo de fisioterapia en Caban Psicología y Fisioterapia, ¿cierto? Sí. ¿Cómo es para ti liderar un equipo? ¿Qué cosas buenas te llevas? ¿Qué complicaciones? Cuéntanos un poco. Bueno, pues depende, o sea, siempre es una buena experiencia y siempre es algo bonito el poder trabajar siempre en equipo y tener varias personas con las que poder ver los casos, porque siempre pienso que 2, 4 o 6 ojos, ¿no? Y varios cerebros piensan más que uno solo. Entonces, es enriquecedor, son diferentes maneras de ver las cosas, el tener compañeros con quien poder discutir los casos, hacer sesiones clínicas. Esa parte es muy bonita y muy enriquecedora, la verdad es que está muy bien. Cuando tú, por ejemplo, hablas antes lo que comentaste de que todo también tiene que ver con los hábitos que tenemos,
¿Tú crees que actualmente la gente está consciente de que el hábito que nosotros tenemos de nuestra rutina, por ejemplo, del día a día, nos puede afectar si tenemos malos hábitos a cómo tenemos o llevamos nuestra vida? ¿Crees que la gente actualmente tiene buenos hábitos o que no? Bueno, la gente no tiene buenos hábitos en general. Y luego lo que la gente es consciente depende mucho. Hay grandes bloques de sectores de población, ¿no? Hay gente que no tiene ni idea de absolutamente nada. O sea, nada. Y ellos viven la vida como, pues todo me pasa, no sé por qué, o tengo muy mala suerte, tengo muy mala salud y yo no puedo hacer nada, ¿no? Como si esto estuviera predeterminado así y ya está. Y no hacen nada por cambiarlo. Hay gente que empieza a despertar al tema. Es verdad que se está hablando mucho, hay mucho movimiento en redes sociales, hay muchísimo terapeuta, tanto médicos como enfermeros, como fisios. Entonces hay muchísimos canales en YouTube, en Instagram, en TikTok, en un montón de sitios. Entonces es verdad que como la gente consume mucho más estas redes, pues está encontrando una información que antes no tenía. Y de esa manera el profesional puede hablar directamente con los pacientes. Entonces empiezan a darse cuenta de que claro, pues que el dormir bien, que el hacer ejercicio, el alimentarse bien, el tener buenas relaciones personales, el arreglar los problemas psicológicos que tenemos, pues todo eso al final redunda en una mejor calidad de vida y redunda en una mejor salud, ¿no? Y empiezan a verlo. Entonces yo sí que me empiezan a venir antes, nunca, o sea, hace un tiempo, hace unos años, 2 o 3 años, nunca me iban a venir pacientes ellos por sí mismos preguntando por psiconeuroinmunología o preguntando por sus hábitos o viniendo a decirme, mira, me he ido a 300 sitios, no sé qué hacer, he visto que tú puedes encontrar qué es lo que me pasa y vengo a que tengamos una sesión de fisioterapia en la que solo vamos a hablar, ¿no? Y eso es una cosa muy rara para la gente. Entonces eso antes no existía, sino que venía el paciente con lo que fuera, yo iba viendo, íbamos hablando, me iba contando y yo con el tiempo, cuando teníamos una buena relación terapéutica, pues entonces les empezaba a revelar un poquito, yo creo que esto es por esto, a lo mejor deberías ir a este otro médico y ¿por qué no cambias? Entonces según iban haciendo cosas, se daban cuenta de que iba funcionando y empiezan a ser más conscientes y más proactivos con su salud. Y sin embargo, ahora sí empiezan a venir. Ahora sí empieza a venir gente que busca solo psiconeuroinmunología o que busca una fisioterapia más integrativa, ¿no? O que saben que pueden preguntarte respecto a muchas otras cosas o a si el tratamiento que les han mandado es el adecuado o no. Entonces, hay una pequeña parte de la población que es más consciente. ¿Vale? Pero yo creo que hay una grandísima parte que no, una parte que está empezando y una pequeña parte que sí. Pero y todos los pacientes que llegan a ti, por ejemplo, antes como comentabas, venían solo para la parte de fisioterapia. Pero cuando ya se enteraron de que tú hacías las dos partes, tú les empezabas a revelar, oye, esto igual puede, lo que decías, que puede pasar por esto. O ya directamente la gente va sabiendo que va a hacer fisioterapia, pero al mismo tiempo tú le vas a ayudar en otros aspectos o partes de su vida. Hay pacientes que sí, también depende de dónde vengan, ¿vale? Si vienen referidos por otros pacientes, pues ya saben cómo trabajamos. Hay pacientes que te buscan y pues estás por internet, pues estás en algunas redes y entonces de repente ven ahí algo y ven que trabajas las dos cosas y te piden para una o para otra. Y ya es poca la gente que viene solo para fisio. Porque en general, al final siempre, y también yo creo que la figura de fisio ha ido cambiando y la mayoría de los fisios hablan también de otras cosas de salud. Y entonces pues siempre ya te tienen más como referente. Ya antes el fisio era el que te daba el masaje, igual que el osteópata es el que te cruje los huesos, ¿no? Y parece que fisio y osteópata no pueden ir juntos, cuando por ley tienen que ir juntos. Eso es otra cosa importante también. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que antes pues solo te pedían una cosa y ahora ya pues vienen esperando de ti que sepas bastante. Es una cosa que además a los fisios nos obliga a estar todo el rato formándonos, ¿no? Los pacientes vienen sabiendo mucho más de sí mismos, de su propia enfermedad cuando les pasa algo y quieren que tú también busques y que tengas información nueva para ellos. ¿Puedes meterte un poco más en el tema que has dicho porque no sabía que fisio y osteópata tienen que ir de la mano? Claro, ¿qué ocurre? Que esto yo lo aprendí antes de estudiar fisioterapia. Yo empecé con filosofía, lo dejé tercero o cuarto.
siempre habría querido ser o médico o fisio, tal, pues empecé en aquel momento había mucha dificultad para encontrar trabajo en los 90 y empecé con quiromasaje. Y bueno, pues quiromasaje legalmente se puede hacer, tú puedes ser masajista. Y pensé en hacer osteopatía, pero enterándome, porque a mí me gusta enterarme en profundidad de dónde me meto, pues vi que era ilegal, que no puedes ser osteópata legalmente en España, no se puede, o sea, tú puedes estudiarlo, pero en principio no puedes ejercer si no eres profesional sanitario. Entonces yo ahí me planteé, dije, pues para tener que estudiarlo bien, vi que en otros países de Europa sí era carrera universitaria, pero aquí en España no. Entonces decidí hacer fisioterapia, que buena decisión porque la verdad es que mi vocación era completamente esa. Cuando empecé con ello me quedé alucinada, me encantó. Y una vez que hice fisioterapia, pues ya pude hacer osteopatía como posgrado. Es un posgrado cuando ya eres fisioterapeuta, que te dan las universidades. Entonces, mucha gente estudia osteopatía, hay cursos de 2 meses, hay cursos de 1 año, hay cursos muy buenos de 2 años que no requieren que seas profesional sanitario, tú lo puedes estudiar, pero no lo puedes ejercer porque es un delito penal, no es un delito administrativo. Claro, es como ejercer medicina sin ser médico. Entonces es muy importante porque mucha gente a lo mejor está quemado del fisio y quiere ir al osteópata. Ah, pero tú eres osteópata, pero también eres fisio. Digo, intenta que todo osteópata al que tú vayas sea fisio. Sobre todo primero la cobertura legal, ¿vale? Y luego porque hay algunos muy antiguos que yo conozco, algunos osteópatas muy, muy buenos, que no son sanitarios porque en su momento no lo hicieron, pero han estudiado igual o más. Pero esos son los mínimos. Y hay algunos que vienen de fuera, con el título de fuera, pero aquí no se lo convalidan. Entonces es un poco complejo. Pero sí es importante tener claro en manos de quién ponemos nuestra salud. Y esto en todo. Ya pueden ser médicos, pueden ser cirujanos, pueden ser psicólogos, pueden ser fisios. Siempre tenemos que verificar que el profesional en el que nos ponemos en sus manos nuestra salud está colegiado y es un verdadero profesional, porque hay en muchos sitios donde hay mucho intrusismo. Entonces hay gente que no es sanitaria, que está ejerciendo actividades que no debe de ejercer porque tiene en sus manos la salud de las personas, ya sea física o mental, y es un tema muy serio. Cuando comentabas antes, volviendo al último tema que me gustaría tocar de los hábitos, algo que yo he visto que ahora está muy de moda es el meditar. Ya he visto que mucha gente medita, como que le ayuda mucho a recuperarse como que energéticamente. Pero el otro día estuve escuchando una entrevista en la que decían que nosotros, por, digamos, pensamiento predeterminado, tenemos entendido que meditar es quedarte en blanco, no pensar en nada. Y esa entrevista decía el chico que no, o sea, que realmente meditar no es quedarte en blanco, sino es quedarte en un limbo, pero concentrado en lo que estás haciendo y como que conectado contigo mismo. ¿Cómo definirías tú el meditar para que la gente entienda qué es y qué no es? Creo que meditar son muchísimas cosas. Entonces, y hay muchísimos tipos diferentes de meditación. El que se lleva ahora y que yo creo que le resulta a la gente más fácil para empezar es el mindfulness, porque es el aquí y el ahora. Entonces es mucho más sencillo porque te puedes centrar en tu cuerpo, te puedes centrar en tu posición, te puedes centrar en tu respiración, en lo que hay alrededor, en los sonidos, y puedes centrarte en el ahora. Y eso activa una parte del cerebro, que es una de las partes que se activan cuando estás meditando profundamente. Entonces es como la manera más sencilla de empezar la meditación. Pero luego cuando ya te metes a profundizar hay muchísimos tipos de meditación. Los hay en los que no es que dejes la mente en blanco, sino lo que anulas es el pensamiento, o en lo que dejas que vengan los pensamientos pero no se queden y que llegue un momento que dejen de venir, ¿no? Y entonces ahí estarías en lo que la gente podría entender como mente en blanco. Otras en las que haces una especie de introspección dentro de ti, ¿no? Y haces un camino de búsqueda. Entonces yo creo que meditaciones hay muchos, es un tema amplísimo y hay muchísima gente y profesional respecto a eso. Es una herramienta maravillosa, eso sí. Es verdad que meditar mejora el sistema inmune, mejora un montón de cosas. Una de las cosas que hace meditar, que yo descubrí incluso cuando haces mindfulness, con eso, con ser un poquito constante todos los días, todo el mundo se da cuenta. Una de las cosas que ocurre es que cambia un poquito cómo es tu reloj interno. ¿A qué me refiero? Al tiempo. Cuando eres pequeño, el tiempo va muy despacio.
y según te vas haciendo, si pensáis pues, todos en vuestra infancia, que ha durado muy poquito, pero la notamos como si fuera una cosa súper larga la infancia, ¿no? Y ahora, bueno, pues todavía sois muy jóvenes, pero cuando te vas haciendo más mayor, el tiempo se va cortando. Parece que las semanas y los meses duran muy poco, ¿no? Y una cosa que ocurre cuando empiezas a meditar de manera consistente todos los días es que empiezas a sentir como que el tiempo se dilata, como que te da más tiempo a hacer las cosas, necesitas ir con la misma prisa, no... como que te cunde más, es una sensación extraña, como que el tiempo se dilata. Y es la capacidad de poner tu atención, ¿no? de focalizar la atención. Entonces, bueno, pues eso, que la meditación, por supuesto, es una de las herramientas de la psiconeuroinmunología. Pues aparte dices que cuando vas haciéndote más adulto, vas entendiendo que haciendo meditación puedes tener más control sobre el tiempo, es porque tienes más control sobre tu día a día y que no todo se acelera como tú me dijiste. O sea, No sabría decirte si es así, pero no, Ya. sí que termina, perdona. Pero claro, yo, como tú bien dijiste, igual yo a veces siento que las semanas dura un día y ya está, no hay más semanas. Entonces, claro, ahí entiendo yo que es que vas teniendo más control sobre tu tiempo y sobre cómo gestionar mejor las cosas para que no todo sea así tan fugaz. Sí, es cierto que sí que te ayuda a gestionar mejor el tiempo y a ser más consciente. Cuando eres más consciente de lo que estás haciendo en cada momento, parece que el tiempo dura más, eso por un lado. Pero luego es la verdadera sensación de que el tiempo se dilata. Sé que suena extraño, ¿eh? Pero las mismas cosas que tienes que hacer, que tú por la mañana te levantas y antes de salir de casa haces A, B y C, ¿no? Y sabes que te lleva tal tiempo y hay veces que si vas unos minutos tarde ya no te da tiempo, ¿no? Sin embargo, si te levantas un ratito antes y haces la meditación y estás acostumbrado a hacerlo, vas a tener la sensación de que en esa media hora o 40 minutos o 20, lo que sea que cada uno tenga, es como que has podido hacer eso y te ha dado tiempo a hacer alguna cosa más, incluso sin llevar las prisas que llevas siempre. Es una sensación extraña de que la sensación interior del tiempo se dilata, aparte de lo que me has dicho. Eso y junto que te ayuda a organizarte como de una manera natural. Y que además te ayuda a que casi todas las cosas que haces en tu día a día pueden ser un momento de meditación. Sencillamente poniendo la atención en lo que estás haciendo, viviendo ese momento con plenitud. Y mi última pregunta de esta parte de meditación, porque es algo que me interesa, porque creo que, por ejemplo, yo actualmente llevo o intento llevar muchas cosas al mismo tiempo. Y creo que mucha gente me ha dicho como que es mejor que intentes hacer una, acabarla y luego empezar con otra. Pero todavía no consigo como que organizarme de esa manera de decir, vale, hoy no voy a hacer 5 cosas, sino me voy a centrar en una, hacerla bien y no hacer 5 como que a medias. ¿Cómo puedes conseguir esa parte de coger, vale, voy a meditar por la mañana, yo que sé, 1 hora, y que eso me ayude a organizarme mucho más del tiempo y que pueda ir cogiendo el ritmo poco a poco? Porque yo también entiendo por meditar que al tener yo o al querer hacer tantas cosas, se me va a complicar el meditar porque voy a intentar meditar, empezar y decir, vale, tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro y se me va todo. Claro. Vamos a ver, no hace falta 1 hora para meditar. Es que, sobre todo, cuando uno está empezando, lo mejor es ser constante, aunque sea 1 minuto. Hay meditaciones de 1 minuto. Hay una meditación que me gusta mucho que se llama de la uva pasa. Entonces, tú coges una pasa y te la pones en la boca, en los labios, y vas notando... Te vas fijando en cada cosa que tiene. Te vas notando la textura, el sabor, cómo se deshace, la rugosidad, por qué dientes pasa. Solo eso sería una meditación y puede ser de 1 minuto. Puedes ponerte y 1 minuto fijarte en la respiración, cómo se abren y se cierran las fosas de la nariz. O pones la mano en una costilla y cómo cada vez que respiras sube y baja esa costilla. Entonces al final estás focalizado. Entonces lo que estás enseñando al cerebro es a focalizarse. Al principio es mejor que sea poco porque no te puedes poner una meta que sea inalcanzable. Porque lo vas a abandonar, lo único que vas a sentirte es que no puedes, es algo que es imposible, entonces lo vas a abandonar. Tiene que ser suficientemente pequeño el paso y corto para que tengas una ganancia positiva. Entonces, hoy y mañana y pasado, y llegará un momento que el minuto se te quede corto. No hay que ponerse una meta. Llega un momento que de manera natural ese minuto se te queda corto y no te vas a dar cuenta y han pasado 5. Entonces ya puedes meditar 5 y va a pasar igual y ahora ya puedes hacerlo 10 de manera natural. Una cosa muy importante, que tenemos el problema de intentar ponernos metas que nos cuestan esfuerzo. Y hay veces,
sobre todo depende de cada persona, porque es verdad que cuando hablamos en general es que somos todos tan distintos, pues habrá gente que es súper organizada y súper focalizada y súper yo primero hago una cosa y hasta que no la acabo no la hago la siguiente, y hay gente que tiene la atención pues un poquito más dispersa, hay gente que tiene TDAH y que no puede, su cerebro funciona diferente, entonces intentar algo que no puede es absurdo, entonces es mejor intentar ver cómo con el tipo de atención que tengo y el tipo de cerebro que tengo, cómo lo hago para sacarle el mejor rendimiento. Y ponerme metas inalcanzables es absurdo, porque al final lo que hago es abandono. Entonces, ¿yo qué haría? Dejar eso, pues es un minuto y cuando ese minuto sea muy fácil, pues paso a lo siguiente que sea muy fácil. Y cuando voy a hacer algo, tengo que hacer 5 actividades. Pues hago y el rato que esté haciendo esa actividad, a lo mejor me puedo poner incluso un tiempo. Si yo sé que tengo que hacer 5 y si hago 1 al final no soy capaz porque me entra un ataque de ansiedad. Entonces, me puedo poner un tiempo en el cronómetro, 1 hora o lo que sea, y ese tiempo que estoy haciendo eso, estoy al 300% haciendo eso. Y a lo mejor hasta la acabo. ¿O no? ¿Qué importa? Otra cosa con la meditación es importante cuando estás meditando el no luchar. Es una de las cosas más importantes porque el cerebro está preparado para estar hablando todo el rato. Entonces te está hablando, te está contando cosas, te está trayendo ideas, te está trayendo pensamientos. Y lo que hay que hacer es no luchar con ellas, es dejarlas que se vayan. Vienen y se van. Entonces, cuando tú te estás intentando, por eso lo de la mente en blanco es muy difícil, sobre todo eso es para gente que está mucho más avanzada. Pero cuando uno está empezando, el centrarse en una sensación física es mucho más fácil. Entonces, si te centras en lo que sea que te estés centrando, en la respiración o que tienes el cinturón muy apretado o lo que sea, ¿no? O que llevas un guante puesto, da igual, no importa. Te centras en esa sensación y cuando viene un pensamiento, en vez de subirte a ese pensamiento, en vez de montarte en él y que te atrape y que te lleve, es darte cuenta de que ha venido el pensamiento y volver a lo que estabas. Entonces no pasa nada si pensamientos van a estar viniendo todo el rato, pero sencillamente hay que darse cuenta de que ha venido, desengancharse y volver a lo que estabas. Y eso es meditar también, eso es un trabajo de meditación. Ese poder focalizar, el decir, me estoy dando cuenta de que viene una distracción y vuelvo y me centro. Para quien a veces es muy difícil hacer una meditación en silencio absoluto y ser tú el que lo lleva todo. Pues en ese caso están las meditaciones guiadas que son buenísimas. Entonces una meditación guiada es maravillosa porque te está llevando, te estás dejando llevar. En vez de con tu propio relato, te están contando un relato y tú lo estás imaginando. Y puede ser de tu propio cuerpo, puede ser algo que imaginas, puede ser algo que visualizas, ¿vale? Entonces, pues eso también está muy bien. Si no encuentras una meditación que te guste, suficientemente buena, te la puedes grabar tú y te la puedes poner y escuchar tu voz y hacerte tú tu propia meditación de algo muy concreto que quieres hacer. Si cuando estás en ello no eres capaz de hablarte a ti mismo, ¿no? Entonces, pues yo creo que esos son los trucos más sencillos cuando estás empezando. No ponerse tiempo. No esperar nada, o sea, meditar no es ninguna cosa difícil, no esperar nada. Cuando venga el pensamiento, no luchar con él, sencillamente volver a centrarte en lo que estabas haciendo, en donde tenías la esta y dejar que vaya de manera sencilla y ser constante y punto. La última pregunta que me gustaría hacerte es, yo escuché el otro día que hay cierta música que tiene cierto como hertz, o sea, que tú escuchas a un cierto... como vibración, digámoslo así, no me acuerdo el nombre técnico ahora, que te ayuda también a meditar. Entonces yo a veces sí he puesto en Spotify, por ejemplo, música de meditar. ¿Es verdad que hay música que te ayuda a conectarte o eso ya tienes que saber cómo hacerlo para llegar a ese trance? Yo creo que eso depende de la persona. Mira, una cosa que hacen en la India, que hacen los hindúes, son los mantras. Y los mantras se supone es una vibración específica. Además, cada mantra, cada conjunto de palabras y cómo se hacen y desde dónde se hacen, desde el vientre, desde la garganta, desde distintos sitios, sirven para diferentes tipos de meditaciones y van junto con el mensaje que hablan, ¿no? Hay una, no me acuerdo el nombre, pero hay una chica en YouTube que ella, los mantras, incluso los libros de... no me acuerdo cómo se llaman, el Rig Veda y otros, estos libros, ella se los sabe y los canta como mantras y es espectacular. Entonces, hay gente a la que le ayuda porque te ayuda a concentrarte.
¿vale? Hay cierta música que te ayuda a meterte en ti mismo, concentrarte y quedarte fijo en esa sensación de la música. ¿Qué cosa tiene buena la música? Que activa todo el cerebro a la vez. Y es otra cosa que hace la meditación, activa todo el cerebro a la vez. Se supone también que cuando tú estás, por ejemplo, tocando un instrumento y cuando sabes tocarlo suficientemente bien y estás ahí en un momento de flow de estos, ¿no? Pues estás igual que meditando, porque estás usando todo el cerebro a la vez, todo va, todo fluye, como dice la palabra, ¿no? Entonces no hay ningún esfuerzo en ese momento y estás en el aquí y en el ahora con todo tu cerebro. Entonces yo creo que sí que las músicas pueden ayudarnos mucho. Creo que esa capacidad que tenemos y cómo nos mueven por dentro nos pueden llevar a un estado profundo de meditación y por eso la gente utiliza esos mantras o esos sonidos culturales, ¿no? Para meditar. Y además en las sociedades tribales alrededor del mundo, una de las cosas que utilizan para entrar en trance es no solo las drogas o diferentes alucinógenos, sino también la música, el ritmo, los tambores, el golpeteo de los pies, el movimiento del cuerpo, ¿no? Entonces la música creo que es consustancial a esa sensación de meditación. Por eso te digo que hay muchísimos tipos de meditación. No, por ejemplo, en Ecuador hay una parte, en la Amazonía en general, hay como tribus, pero ya están obviamente tocada la civilización, todo, pero que usan la ayahuasca. No sé si has escuchado que la usan como para entrar en ese trance. O sea, eso me da mucho respeto, porque conozco gente que lo ha hecho y dice como que hay comentarios de me he hecho polvo por dentro y otra gente que dice sí, he visto tal cosa. Es como que me da mucho respeto. Claro, no, hombre, es que las drogas alucinógenas se han utilizado a lo largo de toda nuestra evolución, de toda nuestra historia, tenían su lugar y su momento. Casi siempre era utilizado por la persona religiosa, por el chamán, ¿no? Por el que era el centro de la parte espiritual. También dentro de las sociedades que son muy animistas, en las que la naturaleza está viva y habla a través del chamán, a través de esas drogas. Es como que la naturaleza hubiera fabricado esas sustancias psicoactivas para que la naturaleza nos hable a través de la toma ritual. Entonces, creo que ha cambiado mucho de cómo se hacía en esas circunstancias y la finalidad que tenían esas circunstancias a cómo se hace ahora en las sociedades occidentales. Creo que no tiene nada que ver. Otra parte que sí que se está haciendo otra vez, que es volver a investigar desde la parte científica, en psiquiatría y psicología, la utilización de los alucinógenos, de las sustancias alucinógenas para la depresión, para la ansiedad, para la drogadicción. Entonces, está habiendo... Había muchos en los años 50-60 cuando al final separaron todo el tema de las drogas en Estados Unidos y ya había en ese momento muchos estudios y ha vuelto otra vez a empezar a hacerlos, ¿no? Pero creo que la manera general en la que la gente piensa al respecto de esto no tiene en cuenta los muchos peligros que tienen, ¿no? Porque es peligrosa para nuestro cerebro. Entonces hay tipo de personas que no pueden, hay gente que tiene más facilidad, por ejemplo, pues para tener brotes psicóticos, con lo cual no debería de tomarla porque le va a desencadenar un brote psicótico, puede tener un mal viaje. Los malos viajes dependen mucho del estado de esa persona, del estado psicológico de la persona, de las sustancias que toma, de si está alimentándose mal, tomando café, tomando alcohol, tomando otras sustancias, del contexto en el que está. Entonces, por eso en todos los estudios ahora mismo en psicología el contexto es muy importante y hacen un trabajo preparatorio antes de esto. Entonces, claro, cuando uno se aventura por sí mismo para hacerlo de cualquier manera, pues las cosas pueden salir mal, claro. ¿Qué tan importante es la respiración en nuestra vida? Pues importantísima, porque, hombre, si no respiramos, nos morimos. Una respiración consciente en nuestra vida. No, pero empezando por ahí, o sea, eso por un lado. Entonces, siendo conscientes de que si no respiramos, nos morimos. Y con la respiración, la respiración es un... Igual, otra vez vuelvo al mundo hindú, ¿no? La respiración es toda una disciplina para ellos. El pranayama es todo un método de respiraciones y en diferentes tipos de meditaciones y de
yogas que hay, uno de ellos es la respiración. Entonces hay muchísimos tipos de respiraciones. Respiraciones que lo que hacen es que te aumentan la energía, que te la bajan, que te aumentan el calor. Hay unos yogis que en los Himalayas van ahí ellos desnuditos con sus taparrabos y sus pelos y están ahí sentados en el hielo y se ponen a hacer un tipo de respiración y empiezan a sudar y empiezan a echar humo del calor que entran, ¿no? Y entonces les mantiene vivos en ese sitio tan frío, ¿no? Y pueden estar muchas horas meditando sentados en el hielo. Entonces, lo utiliza también, ¿cómo se llama este hombre? El hombre de hielo ¿El método Hoffman? El método Hoffman. Utiliza también, claro, entonces él también ha aprendido un montón de las cosas de respiración de los métodos hindúes de pranayama y hay un montón de disciplinas distintas. Al final todas tienen que ver con eso y salen de ahí. La respiración es súper importante porque nos ayuda evidentemente a estar vivos y a oxigenarnos, pero regula el nervio vago, nuestro sistema parasimpático, ¿no? el que nos relaja. Tenemos dos sistemas, los ejes del estrés serían el eje simpático que produce adrenalina. El siguiente del estrés también es el cortisol, el que produce cortisol, el eje de las adrenales, las glándulas adrenales, y luego estaría el contrario, que es el parasimpático. A través del nervio vago produce acetilcolina y es lo que nos da la sensación de relajación, de completitud, tal. Entonces, ¿quién regula y quién puede meternos en ese estado cuando estamos muy estresados o con ansiedad? La respiración, porque la respiración es capaz de controlar nuestro ritmo cardíaco y la producción de neurotransmisores. Entonces, la respiración es importantísima y aprender a respirar es vital. A mí una cosa que me gusta mucho ahora, tengo un niño pequeño, tengo un chavalín. Y una cosa que estaban haciendo en el cole, que ya antes no se hacía, que nosotros no hacíamos, es ellos aprenden a hacer un poquito de yoga, meditación y respiración. Entonces les enseñan en clase, en primaria, en algunos coles que lo hacen, donde les enseñan a respirar, a controlar el estrés, la ansiedad, cuando se ponen nerviosos se tienen que hablar en clase. Entonces, esa es una cosa muy importante, que a veces están nerviosos y ellos mismos dicen, espera, voy a hacer unas respiraciones. Y yo, claro, me parto de la risa, me encanta, me parece maravilloso, ¿no? Que lo tengan como una herramienta ya totalmente propia, incorporada, ¿no? Pues sí, es muy importante la respiración. Qué interesante eso, de hecho, dime el colegio porque quiero ir. Está súper interesante. Está muy interesante, sí. Algo que acabas de comentar respecto a la respiración, yo te quiero hacer aquí 2 preguntas. ¿Tú piensas que las personas respiramos bien o mal? ¿Y cuál es la forma de respirar correcta que deberíamos tener para, digamos, no estar en ese estrés, cuando hiperventilamos cosas? ¿Y cuál es la forma correcta de respirar? Claro, ¿cómo respiramos en general? Muy superficial, ¿vale? Porque estamos a 1000 cosas a la vez o porque no estamos conscientes de nosotros mismos y de lo que estamos haciendo, no estamos en el ahora. Cuando tú estás en el ahora es verdad que la respiración se hace más lenta. Esa es una parte muy, muy importante, en una respiración más lenta, más profunda. Porque además cuando respiramos normalmente metemos poco aire y se queda en la parte más superior de los pulmones. Siempre hay en los pulmones la parte más baja en la que no hay un intercambio de gases. Entonces cuando sí que nos acostumbramos a hacer todos los días en algún momento respiraciones muy profundas o respiraciones en las que soltamos todo el aire hasta que ya no podemos más y luego volvemos a meter, ahí hay una parte que podemos hacer de mayor intercambio de gases, ¿vale? Que no haya tanto CO2 que se queda acumulado ahí. Eso por un lado, que es bueno para nuestros tejidos, ¿no? Y para nuestra respiración y para nuestra oxigenación, eso es una parte importante también. ¿Cómo hay que respirar? Pues hay que centrarse en eso. O sea, a mí, por ejemplo, hay muchos tipos de respiraciones, ¿no? Es que si diafragmática, se respira con los pulmones. El aire donde va es a los pulmones, no va a otro sitio. Entonces, lo que es importante, y además para nosotros desde la fisioterapia es algo que intentamos enseñar a los pacientes, es que el tórax se tiene que mover también cuando estamos respirando, ¿no? Entonces ahí se tienen que mover, la caja torácica tiene que moverse, ¿no? De esta manera, y la caja torácica además, aquí el esternón tiene que moverse así. Entonces cuando yo pongo las manos en las costillas, entonces tomo aire y tengo que sentir que se abren, y si lo pongo en el esternón tengo que sentir que se abre, ¿no? Entonces es donde me tengo que centrar, y cuando suelto el aire
tengo que sentir que se cierra. Y mi diafragma se tiene que contraer y se tiene que expander. Pero no para el abdomen, sino para los pulmones, para tirar de los pulmones para abajo, para subir los pulmones para arriba, para que salga el aire. Entonces, tenemos que aprender a respirar mejor en cuanto a que tenemos que ser más conscientes, a meter más oxígeno, a aumentar nuestra capacidad respiratoria, a aprender a aumentar la capacidad, el tiempo que mantenemos el aire dentro, el tiempo que mantenemos el aire fuera sin meter dentro. Los tiempos de apnea son muy importantes también. El aprender a mantener el aire incluso con la cabeza debajo del agua, ¿no? Que es algo que hacen en el buceo libre, que es maravilloso, que hay gente que es capaz de mantenerse minutos y minutos. Y ya se rompió esa barrera de que pensábamos que un cerebro sin respirar solo podía aguantar muy poquitos minutos y puede aguantar mucho tiempo. Hay gente que hace buceo libre, que buscarlo, que es la leche. Entonces, claro que es importante porque al final el oxígeno que vamos a meter y cómo lo mantenemos en el cuerpo y cuánto tiempo podemos mantenerlo dentro, tiene que ver luego con a dónde va ese oxígeno. Ese oxígeno, ¿para qué sirve? Sirve para que llegue dentro de nuestras células. Dentro de las células llega a un sitio que se llama mitocondrias y esas mitocondrias hagan la respiración, que es la respiración química, es que conviertan esa parte del oxígeno, lo conviertan en energía para nosotros, o sea que al final el oxígeno nos sirve para eso y tenemos que ser mucho más conscientes y aprender a mantenerlo dentro más tiempo. He estado escuchando, por cambiar de tema, a mí me pareció una locura, pero lo he leído incluso en algún libro, que está científicamente demostrado que la mente puede llegar a generar enfermedades en el cuerpo, a somatizarlo de alguna manera. ¿Tú crees que esto es cierto, que existe una conexión entre mente, salud, mente, cuerpo? Y si te has encontrado algún caso que te haya impactado. Vale. Lo primero es importante, aunque yo imagino que quizá las personas que escuchan el podcast sean más tirando a jóvenes, pero esto es muy importante para la población que es más mayor. ¿Cómo nos referimos a este tema? ¿Por qué? Porque cuando decimos que la mente puede crear una enfermedad, cuando a las personas mayores, y lo digo por pacientes míos, ¿no?, con los que hemos tenido esta conversación, les dicen que están somatizando, que tienen una enfermedad psicosomática o que ellos están creando la enfermedad, es como si les dijéramos que se la están inventando, ¿vale? Entonces, el cómo hablamos de esto es muy importante, sobre todo en cuanto a la población más mayor, porque hace un tiempo, igual todo lo psicológico era tabú, era para la gente que estaba mal de la cabeza o estaba loca y no era parte de la salud normal, básica que tendríamos que tener todos, ¿no? Entonces, sí, por supuesto, la mente crea enfermedades, pero no de la manera que quizá nos lo estamos imaginando, como yo me voy a creer que tengo tal y me va a ocurrir. No. La mente es un proceso, es algo que sale de un órgano nuestro que es el cerebro y ese órgano es un órgano como cualquier otro órgano, como tenemos el corazón, tenemos el hígado, tenemos el páncreas, ¿no? Y tiene unas funciones y hace unas cosas. Produce unos neurotransmisores y esos neurotransmisores y esas conexiones en las neuronas pues producen pensamientos. Y esos pensamientos y esos sentimientos producen también sus neurotransmisores. Y esas son cosas físicas y químicas que se quedan en el cerebro y otras pasan al torrente sanguíneo y van al resto del cuerpo y hablan al resto de órganos y les dicen que hagan cosas, ¿vale? Entonces es como la luz. A ti te llega la luz y te llega la luz a los ojos y como los ojos son un órgano para ver, pues al llegarte la luz a los ojos nos vemos, estamos aquí y nos vemos perfectamente. Pero la misma luz me llega a la piel y está produciendo, si es radiación UVB, pues va a producir vitamina D. Y si es otro tipo, va a producir otras cosas, otras hormonas en la piel. O me va a quemar o me va a dar calor. Entonces, es lo mismo, es la luz, pero según en qué órgano D está produciendo cosas diferentes. Pues esos neurotransmisores que produce el cerebro, por ejemplo, pues cuando estoy muy estresado y estoy produciendo adrenalina, ¿no? Entonces la adrenalina lo que va a hacer es me va a aumentar el ritmo cardíaco, va a aumentar mi ritmo de respiración, va a ser una respiración mucho más superficial, va a producir cortisol en las glándulas adrenales. Y todo eso, esas hormonas del estrés, pues van a producir que la flora intestinal
no esté bien o muera con más facilidad, o me puede dar una diarrea y me puede soltar la tripa. Entonces, ¿qué ocurre? Eso que ya estoy sintiendo, eso que está sintiendo mi cuerpo como respuesta al proceso que está ocurriendo en mi cerebro, eso ya es un síntoma psicosomático, psico de la mente, somático del cuerpo. Y no es nada esotérico, es algo químico, normal, natural, cualquier cosa. Si estamos aquí tan tranquilos, ¿vale? Imaginaros que de repente escuchamos un estruendo muy grande, como si una bombona hubiera explotado. ¿Qué va a ocurrir? Pues nuestra amígdala en el cerebro va a producir un chorreón de adrenalina, nos vamos a poner muy en tensión, el cuello se nos va a poner muy tenso, nuestro sistema metabólico va a cambiar, que es lo importante, y va a producir una cosa que se llama resistencia a la insulina en ciertos órganos. ¿Para qué? Para que el azúcar vaya al cerebro y a los músculos, para ponernos en marcha por si tenemos que salir corriendo de aquí y huir, porque podría ser una situación de vida o muerte, ¿no? Entonces, eso mantenido mucho y mucho tiempo, las personas que están alerta todo el rato, la gente que cree que el mundo es peligroso, o personas que han sufrido diferentes tipos de trauma. Entonces, ¿qué les va a ocurrir? Que tienen un cerebro que está todo el rato produciendo hormonas del estrés, y eso va a afectar a su salud física y se va a convertir en un síntoma físico. Y puede producir una enfermedad, por supuesto. Entonces, lo más normal, pues que afecte a la tiroides, que afecte a las glándulas suprarrenales, a la tensión arterial, al ritmo cardíaco, también a las gónadas, que nos va a dar problemas también con respecto a las mujeres muchas veces en los periodos, en las reglas, entre síndrome de ovario poliquístico. O sea, hay un montón de diferentes cosas que al final son producto del estrés con el que vivimos o de los diferentes traumas que nos van pasando. Nuestro cerebro llega un momento que no puede con ello, y entonces de tanto estrés nuestro cuerpo va a tener ese tipo de síntomas. Ese es un tipo, ¿vale? Eso es un tipo de enfermedad psicosomática. ¿Cuál es el otro? El otro es cuando el cerebro ya no puede con el dolor emocional, puede más con un dolor físico. Entonces, como puede con un dolor físico, va a aparecer un dolor físico donde se va a ir nuestra atención y donde vamos a poder poner todo el peso. Pero el verdadero causante es un dolor emocional que hay detrás. Pero hasta que no lo trabajen en terapia con el psicólogo, eso no va a aparecer. Porque para el cerebro es mucho más fácil llevar algo físico que llevar algo emocional, cuando el trauma sobre todo ha sido muy grande. ¿Y que te has encontrado algún caso tú que hayas dicho, wow, que te haya sorprendido? Ya son unos cuantos años y muchos tipos de pacientes. De verdad que no se me ocurre uno concreto. Lo que al final realmente mola es ver como alguien que viene pues muy desesperanzado y habiéndolo pasado muy mal y no sabiendo qué hacer, ¿no? Cómo con esta nueva manera de hacer las cosas se le aclaran las dudas y empieza a comprender por qué las cosas o no han funcionado o por qué está así, ¿no? Y empieza a aprender a llevar su salud y empieza a darse cuenta de que tiene mano, de que puede hacer algo, de que no está a merced de los demás, tanto su salud física como mental, ¿no? Es verdad que a mí me van a llegar como fisio que soy casi siempre por la salud física, y entonces me voy a dar cuenta a medida que vamos teniendo una relación, porque una cosa que ocurre igual que en la peluquería, en el fisio, pues que la gente empieza a contarte sus cosas y a veces te dice, oye, no sé por qué te estoy contando esto si no eres mi psicólogo, eres mi fisio, ¿no? Entonces empiezas a darte cuenta de que muchos de los síntomas de la gente y de los problemas de la gente vienen con otras cosas detrás, que casi siempre van a ser problemas psicológicos, ¿no? Entonces, el poder derivarles al psicólogo, el poder poner un ladrillo más, ¿no?, en la construcción de su salud, porque esa es una parte muy importante. La salud mental es importantísima para el resto de la salud. Casi todo yo diría que empieza un poco por la mente más que por el cuerpo, ¿no? Lo que pasa es que como nos damos más cuenta del cuerpo y nos manda más señales y le hacemos más caso que a la otra ya tenemos que estar bien mal para decidir hacer algo, entonces es mucho más fácil por ahí. Entonces cuando viene un paciente con su problema físico y vemos que hay algo detrás y vemos que podemos mejorar y cómo mejorar su salud mental, y luego además
cómo mejorar su salud física y si viene con otras enfermedades que no sabía que podíamos abordar. Entonces, al final se va un paciente empoderado, podríamos decir, con mucho conocimiento, porque lo que es importante es que ellos aprendan, que sean actores de su salud. Entonces, a mí lo que me fascina es ese cambio, ¿no? Del que viene totalmente tirando la toalla, ¿no? Ya aceptando ya he ido a la unidad del dolor y me han dicho que lo que tengo que hacer es aceptar mi dolor y que esto es para toda la vida y bueno, pues que ese es el único trabajo que tengo que hacer, ¿no? Porque ya no hay nada para mí. Y cuando terminan los tratamientos y sale otra persona completamente diferente, ¿no? En la que no solo no hay dolor, no tiene por qué hacerse a la idea de ese dolor, sino que tiene muchas más herramientas y comprende cómo funciona su salud y qué es lo que tiene que hacer, ¿no? para seguir manteniendo esa salud. Cuando comentaste antes del tema del cortisol, es un tema que a mí me gusta, me llama mucho la atención y creo que tiene mucho que ver hoy en día porque creo que vivimos a la carrera. Yo te quiero preguntar, ¿cuáles son los niveles como que normales que tenemos que tener de cortisol y de serotonina, que también me parece un tema importante? Pues tengo que decirte que no me los sé de memoria, Uh-huh. ¿vale? Porque hay algunas cosas sí me las sé de memoria, pero ese no me lo sé de memoria. Aparte de eso, o sea, el asunto que es importante tener en cuenta es que estas hormonas del estrés tienen que estar ahí en momentos muy concretos. El estrés, la producción de cortisol, que empieza como un cuarto de hora después de que empieza la adrenalina, ¿no? Lo primero es el chute de adrenalina y luego como 10 minutos, un cuarto de hora, si se mantiene esa situación, el cortisol viene ahí para apoyar, porque la adrenalina no puedes estar todo el rato con chute de adrenalina. Es bastante mala para la salud. Entonces, cuando ese cortisol se mantiene como producción constante porque no estamos activando la acetilcolina, que es la que os he dicho antes del parasimpático que relaja, es lo que va a hacer también que los análisis vengan fuera del bracket que tengan, ¿no? También es verdad que igual nos puede pasar, por ejemplo, con la vitamina D, si la tengo más clara, ¿no? Hay laboratorios que vienen entre 20 y 70, otros entre 30 y 100, o sea, es que también esto depende mucho igual que con la glucosa en sangre, ¿no? Depende también del laboratorio, hay como unos niveles diferentes que te van a poner. Pero cuando tú estás notando que tienes una vez tras otra el cortisol alto, quiere decir que estás en un nivel de estrés muy importante. Entonces, el problema es que estás teniendo un estrés crónico. Eso es lo importante, que tienes un estrés crónico que hay que disminuir, que hay que cortarlo con algo que parece contraproducente, ¿no? Como que no tiene mucho sentido, que es con el estrés agudo. Hay que meter estrés agudo en nuestra vida porque no hay estrés agudo. ¿A qué te refieres? ¿A qué me refiero? Me refiero a ¿qué es el estrés agudo? El estrés agudo es pasar frío, pasar hambre, pasar sed, pasar sueño, cuando hago un ejercicio muy fuerte, ¿no? Porque me tengo que salir corriendo, tengo un estrés muy fuerte, muy localizado. Ahora realmente el estrés agudo único que solemos pasar es cuando nos hacemos una herida, rompemos una pierna o algo, o pasamos una enfermedad, porque ese es un momento agudo del sistema inmune. Pero en general no tenemos estrés agudo en nuestra vida, es casi todo estrés crónico, porque el estrés agudo es un estrés que empieza y que acaba, tiene un principio y tiene un fin, que es con lo que hemos evolucionado, que es con lo que se ha modelado nuestro sistema inmune, para que comience algo y acabe, y una vez que acaba ya el sistema inmune para, ¿vale? Pero en los supuestos de estrés crónico que nosotros tenemos es un estrés social, es un estrés por los estudios, por problemas familiares, por las hipotecas, por los trabajos. Son estreses que se mantienen mucho tiempo, muchos días. Tú piensas en la naturaleza, si tienes hambre, ¿cuánto tiempo puede durar eso? Al final vas a encontrar algo de comer, ¿vale? Si tienes sed, menos que con el hambre. Si tienes frío, igual, si no morirías de hipotermia. Si tienes calor, y además casi todo ese estrés va a requerir un movimiento físico. El estrés agudo requiere menos estar enfermo, todo va a requerir un movimiento físico. Entonces activa el sistema inmune. Por eso el estrés activa el sistema inmune, para que si tienes que ir a resolver eso, el sistema inmune esté ahí haciendo un backup por si pasa algo, ¿no? Te haces una herida, un patógeno, tal. Igual si comes, el sistema inmune tiene que estar activado por si comes algo que no está en condiciones, o entra una bacteria o un virus. Entonces,
eso lo va a activar, pero claro, el estrés crónico, que es mucho más largo, empieza, pero no termina nunca jamás. Y estás todo el rato produciendo hormonas del estrés. Y eso hace que tu sistema inmune nunca pueda descansar, nunca pare, nunca se apague. Y entonces empiezas a gastar recursos, gastas y gastas, ¿no? Al principio, tu sistema metabólico, que es la célula de grasa, es la jefe, ¿no? Es el adipocito, el jefe del sistema metabólico. Permite esto, permite que tu sistema inmune esté gastando, pero llega un momento que dice, oye, mira, tú no lo has resuelto, esto no se va a resolver, se ha acabado. Y el sistema inmune empieza a robar recursos a otros sistemas, ¿vale? Entonces, claro, eso al final, ¿qué va a pasar? Va a atacar nuestra salud a medio largo plazo, porque estamos gastando recursos que deberíamos necesitar para otras actividades para que el sistema inmune esté intentando reparar algo que es irreparable. Pero es que él solo ha evolucionado para que las cosas tengan un principio y un fin, no que tengan un principio y no acaben nunca, ¿no? Entonces no sé si me he ido muy de la pregunta. No, me ha gustado. Es justo algo que quería despejar hace tiempo porque tenía como que esas dudas de cuáles son los niveles, si el estrés es bueno, todo este tipo de cosas. El estrés es bueno hasta cierto punto. Lo que pasa es que hay gente que solo trabaja con estrés y necesita siempre... Es verdad que cierto tipo de maneras de funcionar el cerebro es como que siempre tengo que estar justo. Este día es el día último y ahí lo tengo que tener. Y está bien, pero también está mal, ¿no? Porque es porque también tu sistema ha aprendido a funcionar de esa manera. Entonces, piensa que estás activando siempre. Si eso está teniendo a la misma vez un efecto en tu salud, en el que tu salud se va mermando y cada vez va a peor, ¿en qué? En cualquier ámbito, ¿vale? O sea, la salud puede ser cualquier cosa. Puede ser que empieza uno a tener problemas de tendinitis o de roturas fibrilares o de catarros todo el rato, o estoy todo el rato cogiendo cualquier infección o psoriasis, da igual, ¿no? Cuando empieza a haber un problema de salud que se acompaña con esos picos de estrés, pues entonces hay que empezar a intentar cambiar esa manera de funcionar. La psiconeuroinmunología clínica sabemos que estudia esa relación que hemos hablado de cuerpo y mente. ¿Crees que está todo descubierto? ¿Que queda mucho por descubrir? ¿Alguna vez se sabrá todo? Queda todo por descubrir. Yo creo que en general creemos que sabemos mucho, pero de esto como de cualquier cosa, y queda todo por descubrir. O sea, hay yo qué sé, infinidad. Mola mucho porque también estamos en un momento en el que hay tanta conectividad en el planeta que si quieres estar al día es complicadísimo, porque hay que pensar que hay miles de universidades con cientos de miles de personas investigando, millones de personas investigando sobre montones de cosas, en montones de idiomas. Nosotros nos centramos en lo que está pues en inglés en general y en español, ¿no? Y hay pues muchas cosas en otros idiomas, en ruso, en chino, en japonés, en montones de sitios, ¿no? Y esa información muchas veces no nos llega o tarda mucho tiempo en llegar. Y luego, aparte, la investigación que hay, gracias a Dios, ahora empieza a ser diferente porque hay gente que se dedica como a traducir esa investigación para poder pasarla directamente a la clínica, ¿no? Poder coger y leer los estudios y dar la información, ¿no? Yo sigo a varios en YouTube que se dedican única y exclusivamente a eso, ¿no? Nosotros también tenemos, además, hay algún instrumento que hay por ahí de investigadores a los que tú pagas una mensualidad y te descifran los estudios, ¿no? Para que tú los puedas usar en clínica, ¿no? Que hay un equipo que lo hace aquí en España. Entonces, hay tanto por conocer y saber que hay que estar todo el rato aprendiendo, todo el rato, y con la mente muy abierta y nunca pensar que lo sabes todo. Y también con la mente preparada para que pueda ser venir el paciente y que sea él el que te traiga algo que tú no conoces y no sabes, porque es su enfermedad o es lo que le pasa, es en lo que se ha centrado y tú no, y te lo trae de nuevas y ser humilde y decir, vale, pues esto no lo sé, pásame esta información, yo me voy a buscar lo tuyo y más, ¿no? Tú con eso tienes otras herramientas que él no tiene, tú con eso puedes preparar un tratamiento que a lo mejor él no puede, ¿no? Pero hay que estar siempre abierto porque el conocimiento, vamos, ahora va a unas velocidades increíbles. ¿Tú crees que queda algo, a lo que dijiste, que queda algo por descubrir que todavía queda, pero que sea algo tan fuerte o tan impactante que cree un punto de inflexión en la sociedad que la gente diga como que, Dios,
¿esto en serio existía o era posible en la mente humana? Seguro, seguro. Si hace poquito se descubrió que en el cerebro antes, por ejemplo, no se sabía, pero esto era porque la tecnología no lo podía ver, ¿no? Porque no habían puesto tanto atención, ¿no? Esa también es otra, porque nuestra capacidad de atención no es como los investigadores de antes, que eran, venga, paciencia infinita y... Entonces, hace no mucho descubrieron que en el cerebro hay un sistema linfático que se llama glinfático para las células glía. Entonces, que por la noche cuando duermes, una parte muy importante es que se activa ese sistema linfático y un montón de proteínas, como son las proteínas Tau y otras que tienen que ver con Alzheimer y Parkinson, se limpian. Entonces, hace falta los procesos profundos de sueño para que ese sistema linfático limpie y vacíe, ¿no? Pues eso hace poco no se sabía y eso es un cambio enorme. Pues es que pues ahora con todo, por ejemplo, todo lo de la microbiota es algo que ha empezado hace poco, que la gente cree que ya hay tratamientos súper avanzados tratamientos súper avanzados para poder dar con respecto a una enfermedad muy concreta y estamos en pañales totales, o sea, se sabe mucho de microbiota ahora, que existe tal, pero hay mil cosas por aprender y seguramente tratamientos. Yo creo que en el futuro habrá tratamientos muy personalizados y que no serán difíciles. Ahora son difíciles y caros. Y yo creo que en el futuro, incluso con la inteligencia artificial, pues serán mucho más sencillos, ¿no? Pues otra cosa, en la inteligencia artificial, hace no mucho, este año pasado, hace 2 años creo, con el AlphaFold creo que se llama, es un programa que ha sido capaz de descubrir cómo se doblan las proteínas. Y algo que había que estudiar muchísimo y tirarse cientos de horas de investigación para conseguir adivinar cómo se va a doblar una proteína, pues la inteligencia artificial te lo hace ahora en un momento. Entonces, hay tantas cosas que yo creo que ni nos imaginamos que pueden llegar a ocurrir que yo creo que estamos, por supuesto, para sorprender. Al final yo creo que estamos todos de acuerdo que los jóvenes somos el futuro, pero a la vez estamos muy polarizados. Hay mentalidades muy distintas y sobre todo distintas a de nuestros padres. ¿Qué le dirías a todas esas personas que están estudiando fisioterapia, osteopatía, PNI? ¿Qué les recomiendas? Bueno, pues que espero que lo que tengan es vocación, porque es un trabajo que tiene que ser vocacional, porque es un trabajo evidentemente con el paciente, de servicio y de ayuda, ¿no? Eso por supuesto, que piensen en eso, porque es lo que te enriquece. Si te vas a pasar toda tu vida trabajando en algo, tiene que ser algo que te encante. Entonces es una suerte poder trabajar en algo que te llena la vida de felicidad. Eso es muy importante. Y bueno, pues sí, pero esto ocurre en todas las generaciones. Siempre las generaciones nuevas son ven la vida por delante muy diferente a los que ya llevamos más tiempo, ¿no? Y es como tiene que ser. Evidentemente, cuando uno ya es mayor, pues ya no tiene todo eso, ya lo ha vivido, ya no tiene toda esa motivación, la tiene la gente joven. Y entonces, eso es lo que mola, porque al final son ideas, a veces no son nuevas, pero son ideas recicladas, o son maneras de pensar distintas, o son puertas que se abren porque tú tienes un sistema ya hecho y aprendido y te cuesta romper el molde. Entonces, yo creo que la gente joven siempre con esa fuerza, con esa necesidad, con ese ímpetu, siempre tienen cosas que aportar, ¿no? Y creo que tienen que entrar en el trabajo que entren, y si es en estos estudios, pues con muchas ganas de seguir estudiando siempre. Por lo menos esta es una carrera en la que no se puede dejar de estudiar nunca, porque hay tanta novedad continua. Si te gusta aprender como vicio y dices, yo tengo como vicio aprender, pues este es maravilloso. Y nada, que se apunte la gente, que es muy bonito. Y además, hace unos años hubo un estudio al respecto, no sé si había 3 profesiones, sacerdotes, fisios y no sé qué otra más, que eran las 3 profesiones más felices cuando se hacen con vocación. Entonces, esta es verdad que es una de las más felices y donde menos se quema la gente. Fijaros, por ejemplo, tanto en medicina como en enfermería en cuanto a la salud. En enfermería hay muchísimo relevo, hay mucha gente que se quema, pero en fisioterapia es bastante más complicado, porque en general intentamos siempre mejorar, no es como a los médicos también, ¿no? Que a lo mejor pues hay cosas que no pueden hacer o
depende de qué especialidad tengas, pacientes que pueden morir, ¿no? También hay en fisioterapia alguna especialidad complicada, como enfermedades neurológicas o en fisioterapia oncológica, pero es cierto que la mayoría de las veces nuestros pacientes mejoran y eso te da una enorme felicidad. Esa parte que dices que, por ejemplo, en enfermería se quema la gente, ¿tú dirías que es porque, o creerías, mejor dicho, que es porque a los médicos, yo por ejemplo tengo varios amigos médicos que ahora viven aquí, son de Ecuador, pero como que no les enseñan tanto esa parte emocional, esa parte de inteligencia de, oye, te vamos a enseñar a cómo controlar las emociones, cómo gestionarte a ti mismo, pero en cambio vosotros, por ejemplo, fisioterapia, el PNI, sí saben esa parte de vamos a intentar respirar No. o no? No, yo creo que no tiene nada que ver. Creo que tiene que ver con la explotación laboral, o sea, pero igual con los médicos, ¿eh? Médicos y enfermeros es que tienen unos horarios que deberían de estar prohibidos. O sea, hay unos turnos que no deberían de contratar más y tener un horario normal. Entonces no se puede, y mucho más, que tienen tu salud en sus manos y hacen turnos de 48 horas. O sea, ¿sabes? Y guardias y cosas que me parecen una burrada. Entonces están agotados, no duermen, están cansados. Luego igual, pues mucha gente está con contratos, a veces los contratos son diarios, es un contrato de un día, otro día, otro día, otro día. Hay mucha precariedad laboral. Entonces no pueden empezar ningún proyecto de vida aparte de su trabajo, ¿no? O parece que solo puedan ser médicos o solo puedan ser enfermeros, no tienen vida privada, ¿no? O es muy difícil para ellos. Entonces son muchos años hasta que consiguen. También es eso, ¿no? Diferente en medicina y enfermería. Pero yo sí conozco tanto a mis amigas como pacientes enfermeras que al final pues han intentado ir dejando la enfermería de hospital, que es muy dura, muy dura. Y luego pues el trato con el paciente, el trato depende, ¿no? También con el servicio, los problemas que hay no me acuerdo cómo se llama, me sale la palabra en inglés, las unions, ¿cómo se dicen? ¿Cuál? Jolín, como comisiones obreras, ¿cómo se dice? Digamos. Sí, los... Delegaciones. Sí, pero tienen un nombre que se me ha ido. Bueno, en inglés las unions, es que no sé cómo se dice en español. Entonces, pues hay mucho problema. Entonces, claro, pues al final el trabajo acaba quemando y sobre todo las horas. Yo creo que son las horas y el sueldo y lo que se espera de ellos es demasiado. Yo también me viene a la cabeza que yo, claro, antes bailaba, soy ex bailarina, iba muy recurrentemente al fisio. Me acuerdo que siempre daban pequeñas pinceladas de, claro, es que los médicos, claro, es que el traumatólogo, ¿existe a nivel interno alguna rencilla entre vosotros? ¿O crees que a nivel social está igual de bien valorado un fisioterapeuta que un cirujano, por ejemplo? No, hombre, vamos a ver, claro. Aquí hay, mira, el último artículo de blog que escribí también iba de este tema un poco, ¿no? De los fisios y los médicos. Somos dos profesiones muy diferentes y estudiamos cosas muy distintas y tenemos diferentes funciones. El problema que hay en España es que durante mucho tiempo el médico era como el poseedor de todo el conocimiento. Los pacientes creen que el médico ha estudiado nutrición, que el médico ha estudiado farmacéutica como un farmacéutico o que ha estudiado la parte de que nosotros trabajamos de musculoesquelético, ¿no? Como lo hemos estudiado nosotros o lo que son, qué terapias funcionan o qué no funcionan. Entonces, muchas veces lo que hay es un desconocimiento, porque el médico, una vez que ya hace la parte de medicina general y luego se especializa muchísimo. Entonces se queda ahí centrado, entonces luego no va abriendo su campo, cosa que es normal porque es lo que tiene que hacer, es su especialidad. Sin embargo, nosotros en fisioterapia no hay esas especialidades todavía. Abogamos porque las haya a la hora de estudiar, pero es verdad que nosotros tenemos que abarcar mucho más, entonces tenemos que saber un montón de cosas. Sí que vamos a estudiar y nos dan, ¿no? Pues de neurología, de cómo funcionan los diferentes órganos, de endocrinología, de un montón de diferentes cosas que tenemos que saber porque tenemos que tener un mínimo de conocimiento de todo ello. Y luego, como además nos estamos formando continuamente, cada vez que viene un paciente con una cosa nueva, pues es algo que llega un momento que cuando llevas suficientes años, pues hay muchas cosas, evidentemente hay cosas que no vas a saber, por supuesto.
pero nuestra formación también es muy larga, no es como la suya, que son sus 6 años, su MIR, su especialidad, luego sus años de interinos y se tienen ahí 15 años los pobres estudiando, que es una burrada. Pero desde nuestra parte yo creo que no hay esa sensación ¿cómo lo has dicho antes? De choque. De choque, pero en la suya sí, porque yo creo que para ellos nosotros no tenemos tanta formación y a veces cuando yo que sé, hacemos un informe o creemos que pasa algo y les mandamos, pues creo que este paciente necesitaría esta prueba o creo que este tratamiento le vendría mejor que este otro, ellos creo que sienten que nosotros no estamos tan preparados, ¿no? Y esto es distinto fuera de España. En Europa no funciona así. Yo tengo una cuñada que ha sido fisio muchos años en Francia y su relación con los médicos es otra, es mucho más de igual a igual. En cuanto a lo que es la profesión de cada uno, claro, uno no se está metiendo en la profesión del otro, cada uno hace una cosa diferente, pero se confía mucho más en el fisio y el fisio puede ahorrar mucho dinero a la seguridad social y al sistema médico si hay muchas cosas que se tratan primero desde fisioterapia o se tratan conjuntamente o se tiene en cuenta el criterio del fisioterapeuta, que a veces no ocurre, ¿no? Y hay muchas cosas que se pueden hacer. Pero yo creo que en España hay sí esa rencilla, si existen más quizá de los médicos que cuando algo te ha dicho el fisio lo descartan. Incluso alguna vez me ha venido algún paciente como que le han dicho al médico, mi fisio me ha dicho X y le han dicho, bueno, el fisio, como si eso fuera esotérico. Y digo, madre mía, que es una carrera que somos personal sanitario, como que es algo que tienen que saber que existimos, ¿no? Hay algún médico que parece ser que todavía no lo sabe. Marisa, una conversación de éxito, una conversación en la que hemos aprendido muchísimas cosas. Quería agradecerte por aceptar y por venir aquí a grabar con nosotros. ¿Qué tal te has pasado? Pues muy bien, ha sido muy enriquecedor, me ha encantado, me ha gustado mucho conoceros y que me deis la oportunidad pues, de hablar y también pues, llegar a más gente y a más público y me encanta y tengo muchas ganas de escuchar vuestros otros podcasts también. Pues abierta la invitación a cuando tú quieras venir, ya sabes que eres bienvenida aquí en el podcast de Velas y Birras. Y a todas las personas que han visto el podcast, agradeceros también. No lo he dicho hace mucho tiempo, pero el podcast ha crecido un montón y gracias a todos vosotros que tanto seguís en redes, por aquí, en audio. Gracias inmensas. Y sin más que añadir, nos vemos en otro episodio. Hasta la próxima. Qué locura.